Bienvenido, pastor. Les saludamos en el nombre del Señor y con la distancia correspondiente. Que nuestros hermanos sepan eso. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermana María Soledad. Un cordial saludo a toda la hermandad, a todos los que están en la sintonía. Un saludo en el nombre del Señor, que sean fortalecidos en esta hora. Los que están en momentos de mayor dificultad, mayor problemas, padeciendo alguna situación. Así es. El Señor les fortalezca en este Amén. día. Como inicio de esta nueva semana que el Señor nos permite, lo consagramos todos estos días a la voluntad del Señor, los consagramos ante su trono de gloria. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Amén, pues. Amén, pastor. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Quién nos va a compartir hoy día? Amén. Ahora sí, sí. Sí, nosotros hemos estado conversando ya por varios lunes, ¿cierto? Acerca de la palabra que sale ahí en el libro de Mateo, algunas cosas que están ahí, bueno, con respecto a la comunión. Comenzamos con eso por allá por el libro de los Hechos, ¿cierto? De estar uno, como la iglesia estaba unánime, en un solo sentir, una sola palabra. Los discípulos recibieron una revelación gloriosa de parte del Padre. Eso está en Mateo 16, ¿cierto? Lo hemos leído. Claro, una revelación, pero una verdad. Hasta ahora el Señor no había hablado de la iglesia. Sobre la declaración que da el apóstol, ¿cierto, Pedro? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. No son palabras tan sencillas. Fue una revelación que le fue mostrado de parte del Padre, lo dijo el Señor. Ahora, lo que hemos estado hablando nosotros es la edificación de la iglesia. El Señor edifica y en este tiempo el Señor lo sigue haciendo. Ahora, el camino para esta edificación es justamente lo que el Señor dice en el párrafo siguiente, que le era necesario padecer mucho. ¿Cierto? Eso como a modo de un resumen de la vez anterior. Esta es la manera que el Señor de edificar su casa en cuanto a la intimidad, a nuestra relación con el Señor, a la comunión. La manera es ir a Jerusalén, ¿cierto? Dice padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes, de ser muerto, y le dice el Señor, y resucitar al tercer día. Ahora, lo natural del hombre, ¿cierto? Y que aparece en Pedro, ¿no? Lo natural es, ten compasión de ti, ¿cierto? Y que el Señor le reprende con uno dirá, tan fuerte las palabras que dice el Señor. Ahora, dice el Señor, porque no pones la mira, y ese es lo que conversábamos, poner el pensamiento en las cosas de Dios, ¿no? Sino que se mira en las cosas de los hombres, poner el pensamiento en las cosas de los hombres. Y no es una cosa, la manera de poner la mira en las cosas de Dios. Es como el Señor les dice, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cierto? El negarse a sí mismo, el tomar su cruz, ¿no? Y perder, dice, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Todo tiene que ver con justamente esta negación, esta manera de cómo debemos enfrentar, ¿cierto? Nosotros con nuestros pensamientos, la manera de hablar. Yo creo que igual tiene mucha importancia, mucha delicadeza de la manera que hablamos. No sé si decíamos la otra vez, si le tenemos más miedo en este momento al virus, ¿no? A cómo hablamos, ¿cierto? Porque el que hablemos de parte de poniendo nuestra mirada o nuestro pensamiento en las cosas de los hombres,
La respuesta que dice el Señor ya es una que se nos dirigiera a nosotros, ¿cierto? Se nos reprendiese de esta manera, que el Señor nos hablara y nos dijera, quítate. No es un juego del Señor, sino que verdaderamente la manera natural de nuestros pensamientos es justamente ponernos de parte contraria. El asunto es poner nuestra mirada, amados hermanos, nuestros pensamientos. Hay texto, dice, la mira en las cosas de arriba, dice, ¿dónde está el Señor Jesucristo? Ahí está. No es una cosa de que Dios quiera hacernos sufrir por gusto, sino que el camino que de esta edificación, de este encuentro, el volver a retomar como las verdades desde el comienzo, como Dios las planteó, es no poner más nuestra mirada, ¿cierto?, en las cosas de este mundo, ¿no? Nuestros pensamientos, cómo lo hace el mundo, cómo piensa el mundo, cómo se defiende, cuáles los argumentos que tiene el mundo, que no son exactamente o están realmente contrarios, son totalmente contrarios a cómo lo presenta la Escritura. El mundo es enemistad. El que se hace, dice por ahí, amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Ahora, ¿cómo se hace? Justamente cómo enfocamos, ¿no? el enfoque y cómo lo hacía la iglesia en ese tiempo. Fíjese, en el libro de Romanos, ¿cierto?, también da como la clave en el capítulo 8. Todo el capítulo 8 dice ahí como título cómo debemos vivir en nuestro andar. Nuestro andar, dice también Gálatas, cómo debemos andar en el Espíritu, ¿no? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Todo lo que está hablando anterior, capítulo 7. Los que no andan conforme a la carne, sino que los que andan conforme al Espíritu. Dice, la ley del Espíritu de vida, hay una ley del Espíritu de vida, pero este Espíritu de vida que está en Cristo Jesús. Una ley, algo que se va a cumplir, que no depende de nosotros, no depende de nuestro esfuerzo, ¿cierto?, sino que es del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús. Hay un Espíritu de vida. Este Espíritu de vida, dice, operó en el Señor Jesucristo en el momento de la mayor debilidad del Señor, cuando estuvo muerto 3 días. Entonces dice Pablo, dice ahí a los Efesios, me parece, que la supereminente grandeza, ¿cierto?, sí, que operó en Cristo resucitando. Es un espíritu de vida, pero es la ley de este espíritu, no tiene no tiene otra apuntar para otro lado, ¿cierto? Es una ley del espíritu de vida, que en Cristo Jesús, dice, esta ley, ¿cierto?, para los que hemos creído, ¿cierto?, y los que hemos recibido al Señor, dice, nos ha librado de otra ley. Nos ha librado de otra ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado y la ley de la muerte. Bendito el Señor. O sea, el que anda conforme a la carne está bajo una ley. Las leyes, ¿cierto?, son cosas que no van a variar, no cambian, se va a cumplir de la manera que sea. Si uno anda conforme a la carne, se va a cumplir la ley en nosotros, la ley del pecado y de la muerte. Pero si andamos conforme al Espíritu, amados hermanos, en nosotros va a operar otra ley, la ley del Espíritu de vida. Amén. ¿No? Amén. Una ley. Tanto dice, si tomamos la cruz, ¿cierto?, y para nosotros pudiera ser como una pérdida, ¿cierto? Al contrario, lo que plantea las Escrituras es que el pensar de una manera distinta es porque Dios quiere que en nosotros opere otra ley, una ley de vida, una ley de vida. Siempre va a ser así, siempre va a actuar así, y no va a ser por
por lo que yo haga, ¿cierto? Ni por mi esfuerzo, sino que va a operar una ley y que me va a librar de la otra ley, una ley que está imperando, dice, ¿cierto? Por eso el llamado del Señor, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, es un pensamiento de Satanás nomás, el que nada te acontezca, el pensar conforme a los hombres, es un pensamiento realmente del enemigo. El versículo 3 dice, lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme, ¿cierto? Si no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Ahora, lo clave, lo que hemos estado compartiendo, la clave de esto, dice el versículo 5, pero los que son de la carne, entonces lo mismo, dice, piensan en las cosas de la carne. Ahí está el poner la mira en las cosas de los hombres, las cosas de la carne. Pero la clave en cuanto a que opere en nosotros esta ley del espíritu de vida es que dice, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Es un pensar, es el punto para nosotros, el pensar en las cosas del espíritu. El pensar que nuestra mente, ¿cierto? Por ahí Pablo dice a los colosenses que la palabra de Cristo, ¿cierto? More en abundancia en nuestro corazón, en nuestra mente. La palabra del Señor more, nuestra mirada sea distinta, no sea conforme cuando se anda en la carne, que se pone la mira en las cosas de la carne. El versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne, o el pensar en las cosas de la carne, o el poner la mira en las cosas de la carne, dice, es muerte. Pero el ocuparse, o la palabra que hemos estado usando, pero el pensar en las cosas del Espíritu, ¿cierto? Dice, esto es vida y es paz. Pensar que nuestro pensamiento, por eso dice que el Señor guarde nuestros pensamientos en paz, nuestros pensamientos que no se desvíen, no porque aparezca algo, ¿cierto? En nosotros se produzca un caos en nuestro interior. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a vestir? Una desesperación, una ansiedad, ¿cierto? Sí. Cuando el ocuparse, pensar en las cosas del Espíritu, fíjese, es vida y paz para nosotros. Es vida y paz. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de vida. Si es que el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios, mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros decimos que lo tenemos, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu de vida provoca en nosotros vida a causa de la justicia. Y el versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará. ¿Qué va a vivificar también? Va a vivificar nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. O sea, aún nuestros cuerpos mortales, aún este cuerpo que se desgasta, que se enferma, que está sujeto a todas las inclemencias de este mundo, ¿cierto? Pero si pensamos en las cosas del Espíritu, aún este cuerpo un día será vivificado. Uno podrá decir, sí, pero uno podría morir. Y uno dirá, ¿hay una victoria de la muerte sobre nosotros? Mas un día se va a decir, oh muerte, ¿dónde está? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Está en nuestro pensamiento, amado hermano.
en las cosas que pasan por nuestra mente. No Así deje es. que nuestro pensamiento vague por todo lo que se habla, por todo lo que pasa, por todo lo que está sucediendo. No, guarde sus pensamientos en las cosas del Espíritu, en las cosas del Evangelio, en la palabra del Evangelio. Eso va a provocar vida verdadera en nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu y también en este cuerpo, porque espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto?, completo, será presentado un día. ¿Qué pensamos? ¿Cómo pensamos acerca de lo que sucede? ¿Qué pensamos acerca de las cosas que pasan en nuestro hogar, en las cosas con nuestra familia? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cuáles son nuestras decisiones? Que no sean según lo plantea el mundo. Que no sea así. Nosotros somos distintos. En nosotros está el Espíritu de Cristo en medio nuestro. Sea fortalecido en esta hora. Todos los que están en la sintonía sean fortalecidos con Amén, este poder glorioso, sí, que es una ley en nuestras vidas, en todo nuestro ser. Es una ley que infunde vida. Pongamos nuestra mente, todo nuestro ser, pongamos nuestra mente en las cosas del Espíritu. Amén, pues. Así sea. Gracias al Señor. Oramos al Señor, pastor, porque sea esta palabra alcanzando ahí nuestro corazón, porque de la abundancia, dice, de lo que hay en el corazón es lo que habla la boca. Habla la boca. ¿Verdad? Entonces, que esta palabra quede, penetre ahí en nuestro corazón para que nuestro hablar también pueda sufrir un cambio, una transformación. Claro, dice justamente ese texto de la abundancia del corazón, porque del corazón uno saca Sí, pues. un tesoro. Así es. ¿No? El mal tesoro y el buen tesoro. ¿No? De lo que hablemos, de lo que está, de lo que hemos recibido, de lo que vive en nosotros, ¿no? Cristo está en nosotros. Amén. ¿no? Cristo Amén. está en nosotros. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos Bendito gracias Dios. en este día. Sí, te Padre. damos gracias por tu fidelidad, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque creemos con todo nuestro corazón que tú eres quien gobierna Así todas es, las cosas, Señor. y nuestras vidas está bajo Oh, Dios, la poderosa mano que tuya, así Señor, sea, el cuidado Señor, tuyo sobre cada la uno. casa. Este día, Vida de Señor, nuestros que hermanos, tu trabajo, Padre. Señor, tu obra es edificarnos, edificar una casa, edificar una iglesia, edificar una familia, es la intimidad, el participar de la intimidad de Cristo, de tu presencia, Señor, es la comunión, Así es, los Señor. unos con los otros, Señor. Tú tendrás pleno cuidado, pleno sustento de todas nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos verdaderamente tener paz. Así es, En el Señor, nombre de te Jesús, tu gracia, bendecimos, Señor, se extienda a todos los que están en la sintonía, Oh, sí, a todos los que están Padre. escuchando, Señor. No haya temor, no tenga temor, Señor. Cristo es nuestra paz. Él echa fuera todo temor. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre Sí, de Jesús. Señor. Amén. Amén.